Yo soy Gracia Alzaga, tengo 27 años, soy abogada de profesión y pues me considero activista, feminista, activista política, analista, muchas cosas, pero pues mi camino ha sido por el lado del activismo político. Todo empieza desde muy chica, yo soy de Cancún, eso también es algo importante porque pues muchas veces, y también es una crítica, hay mucho centralismo, ¿no? En el activismo, en decisiones que se toman inclusive, y pues yo desde mi pequeño nicho, Cancún, desde mi pueblo, a los 15 años más o menos, bueno, a ver, yo vengo de una familia de izquierda, ¿no? Una familia que siempre ha militado en la izquierda, que estuvo pues exiliada de España con Lázaro Cárdenas, después estuvieron con Cuauhtémoc aquí en la ciudad, entonces pues mi familia siempre ha estado ahí. Una historia muy personal que yo siempre cuento es que en algún momento que viví de chiquita en la Ciudad de México, me tocó cuando el entonces jefe de gobierno, López Obrador, nos dio útiles a los niños y niñas, ¿no? Y a mí fue un momento bastante importante porque yo crezco con una mamá soltera, entonces para mí que en ese entonces el jefe de gobierno me diera algo, ¿no? Que nadie me había dado como un derecho, para mí sí fue algo bastante importante, entonces yo crezco con eso. Y ya más grande, a los 15 años, pasa el 132, que también fue una revolución que es justo, lo vinculo un poco con el tema del centralismo, porque salió de la Ciudad de México afortunadamente y llegó hasta Cancún. Y pues yo, a pesar de que no votaba, para mí fue como mi manera de involucrarme, y a mí todo el mundo me decía, es que tú no votas, tú por qué, tú ni siquiera tienes cine, ¿no? Y yo decía, bueno, es que el hecho de que no vote no significa que no pueda involucrarme en lo que sucede en mi país. Ahí, para no hacer el cuento largo, me involucro mucho en el activismo político, y yo creo que, y una lección a lo mejor para los jóvenes, es que algo de lo que me puedo arrepentir es que no quise entrar en el morenaje, a pesar de que me invitaron, pues por esta cuestión de, ay no, los partidos políticos, ¿no? Que yo creo que muchas juventudes pasamos por ese momento, sobre todo las que nos vamos politizando. Entonces pues decidí hacer mi camino como activista, como feminista. Y ya después de muchos años veo que, como Citlali, veo que hay muchas compañeras Luisa que se enuncian feministas y que están peleando espacios, que están como teniendo un proyecto político feminista y que es encabezado también desde el gobierno por el presidente con el gabinete paritario, etc. Entonces ahí es cuando decido como destaparme públicamente y sobre todo en Cancún como pues militante, simpatizante, a pesar de que yo siempre me he considerado obradorista, y pues a partir de eso empecé como a hacer ya más mi camino. Fui directora de juventud, he tenido como algunos espacios, y en esta última campaña pues la doctora me dio la confianza de ser como la encargada de llevar los trabajos de mujeres jóvenes en todo el país, pues para difundir su proyecto, que más mujeres que están fuera de, justo como en esta línea, ¿no? De lo que yo hice en algún momento, que fue descubrir que había espacio para nosotras en Morena, había espacio para nosotras en el gobierno, había espacio para nosotras como nunca antes. Es como llevar ese mensaje de que ahora quien va a ser titular, quien va a encabezar todo ese segundo piso, pues es una mujer, y no es cualquier mujer, es una mujer de izquierda, académica, científica, pues cosas que ya sabemos. La verdad es que esta nostalgia viene de sentir al presidente muy cercano, ¿no? O sea, de sentir al presidente como propio, o sea, no como un gobernante, que creo que esa ha sido como algo que la oposición, y no nada más la partidista, sino muchos personajes que creyeron que no había cambiado nada de 2018 para acá, no entienden hasta el día de hoy, y que inclusive la población con 35 millones de votos, de manera histórica, no nada más, y eso ya lo digo de manera como, no nada más recurrente, sino de una forma de conciencia, de que 35 millones de votos para la presidenta, pero también la confianza absoluta en el Congreso Federal, en los congresos locales y hasta en gubernaturas que no nos imaginábamos, como la de Yucatán. Entonces, ¿cómo lo relaciono con lo que está pasando con el presidente? Una nostalgia de saber que él sentó tanto las bases, no nada más de un gobierno, de un estado de bienestar, sino también de ideas, de creencias, de ideología, que hace que la gente pues pueda decir, estoy con el presidente y le confío todo eso que él hizo a una mujer, ¿no? Entonces es como a la par eso, y que también la última encuesta que salió, el presidente va a salir del gobierno con el 73% de aprobación, eso es algo histórico. Entonces el sentirlo como propio, el saber que siempre ha estado, el saber que nos deja
no nada más un legado de 5, que yo creo que va a ser, lo vamos a ver en el siguiente año, pero 5 millones de personas salieron de la pobreza, yo creo que van a ser más. En estados en donde no había ni siquiera carreteras, hay carreteras, los adultos mayores están recibiendo justicia, las personas con discapacidad. Son como muchas cosas que hacen que los nadie se vuelvan protagonistas de su historia, ¿no? Como lo enuncia, el protagonista es del cambio verdadero. Somos muchas personas alrededor del país que tenemos esta misma idea, ¿no? Unas hasta lloran cuando hablan de lo del presidente. A mí me ha tocado, ahorita te cuento una anécdota muy interesante. Esta campaña de Hasta Siempre Presidente, pues es porque nosotros venimos de hacer movimiento, ¿no? El partido es partido-movimiento. Y el entender eso es que esta campaña viene de la gente, viene de la ciudadanía, viene de quienes hicimos el movimiento, de quienes inclusive a lo mejor pueden no militar o estar o formar parte de ese proyecto, pero que recibieron algo del presidente y no algo nada más dinero, o sea, algún recurso para mejorar su vida, sino hasta una sonrisa en una mañanera por una canción, ¿no? Entonces, esa campaña nace pues de esa necesidad de decirle al presidente, vamos a cuidar su legado, importa todo lo que hizo estos 6 años y lo vamos a recordar siempre, ¿no? Eso de hasta siempre no es como un, pues ya me voy a Palenque, ¿no? Como él dice, es un hasta siempre porque permanece, porque está, porque va a pasar a la posteridad como el mejor presidente contemporáneo, aunque él diga que va a ser la doctora, el mejor presidente hombre, pues va a ser él, ¿no? Entonces, a mí la verdad me llena de felicidad. Ahorita hemos hecho actividades pues en todo el país. Una de ellas fue ahorita la presentación del libro de la doctora Beatriz. Hicimos una pequeña activación en donde la gente, hicimos un tendedero y la gente nos escribía como qué pensaba, ¿no? De esta despedida, o que nos escribiera un mensaje. Y había gente que lloraba. Había gente que lloraba y que las cartas, porque aparte las colgábamos, eran como... Hubo una que en lo particular yo dije, wow, que era de un chavo que dijo, gracias por hacer feliz a mi abuelita, te vamos a extrañar, ¿no? Entonces sí es como, no sé, se me eriza la piel, pues porque creo que entre todo eso, obviamente había gente que pasaba y decía cosas de, ay, ¿por qué hacen esto? Vendidos, que es la gente que no ha entendido lo que significa pues tener a alguien que te voltee a ver, ¿no? De alguien que realmente te diga, importa tu historia, importas, y no eres el único, somos millones que estamos con él, que estamos, pues que aunque él diga que no también, nos definimos como obradoristas, como humanistas mexicanos, pero sobre todo como obradoristas. Hace unos días tuve un encuentro latinoamericano con personas que están en proyectos políticos de Chile, Argentina, inclusive otras que son parte de la sociedad civil. Es muy interesante porque entiendes como las dinámicas vistas desde allá, inclusive cómo se valoran las de acá. Y parte de todo esto que hizo el presidente, el ver cómo nos ven desde afuera, o sea, el ver cuál es su percepción y al mismo tiempo entender que el hecho de tener una continuidad de un proyecto no pasa en Latinoamérica, no pasa. Y si pasa, pasa 2 años y hay golpe, ¿no? Y creo que también parte de lo que estamos viviendo ahora con la reforma judicial, parte de la confianza de la gente de decir, quiero a Claudia de presidenta, pero también quiero un Congreso con mayoría calificada que permita hacer cambios estructurales, pero que al mismo tiempo se entienda, y eso también es un mensaje pues, para la gente, que se entienda que no es de a gratis, ¿no? Y creo que la doctora, y espero que las y los diputados lo tengan muy claro, que esta confianza que la gente da no es de a gratis y que al contrario existe una gran responsabilidad por responderle a esa gente que confió en nosotros, y digo nosotros porque creo que también la militancia es igual de responsable que un diputado, que la doctora, y que lo que viene no es fácil, porque lo que viene, justo como hemos aprendido de otras experiencias de Latinoamérica y que nos cuentan, es, si ya tuvimos 6 años para hacer cambios con todo y pandemia, vienen 6 años para revolucionar y para realmente eso que no se pudo hacer por limitantes lógicas de los cambios inclusive en el mundo, que la doctora los pueda hacer como la primera mujer presidenta y que podamos tener un tercer gobierno para que este legado que ya hay en 6 años realmente se vuelva una constante. Y si somos ejemplo en Latinoamérica,
serlo de manera mucho más constante y decirle a nuestros pueblos, a nuestros compañeros que sí se puede y que sí podemos ir hacia la izquierda, pues, y realmente yo ya me estoy yendo mucho, pero realmente no pensar de una forma aislada, ¿no? Y el presidente, creo que hace 2 años, el sueño de Bolívar, ¿no? De realmente la patria grande, de hacer un proyecto que pase fronteras y que realmente podamos hacerle frente a ese denominado primer mundo y que realmente pues podamos tener una economía sólida en toda Latinoamérica, que podamos tener seguridad en todos los países y que realmente pues podamos encabezar este sueño de Bolívar, que el presidente lo retoma como otros presidentes de Latinoamérica. Es una gira histórica, es una transición histórica, estas giras que están haciendo cada fin de semana, en donde creo que también el presidente lo dijo en su libro, inclusive hay una anécdota muy interesante sobre cómo cuando el presidente le pide a la doctora que haga el segundo piso, y el presidente va todos los días a las 6, 7 de la mañana a checarla, ¿no? Y que la doctora cuenta también como ella tiene que estar ahí también, y que él es como obra realizada no supervisada. ¿Cómo es? Obra realizada no supervisada, no me acuerdo cómo termina, pero es como, si no lo supervisaste no está bien hecho, ¿no? Entonces, el presidente al hacer esto, pues le está diciendo 2 cosas. Primero, somos un gobierno de territorio, ¿no? Y aunque ella lo fue siempre en la Ciudad de México, cambia, ¿no? Lo que te decía, nos volvemos al centralismo, cambia, las realidades son distintas, los contextos son distintos. Y el decirle eso, de que yo que estoy saliendo, voy todos los fines de semana a supervisar obras, te toca lo mismo. Y lo segundo es que es lo mismo, que ella lo dice muy bien, es un cambio con sello, no, ¿cómo es? Continuidad con sello propio, ¿no? Y que esa transición que se está haciendo, aparte de ser histórica porque es una mujer, que sea histórica porque es darle continuidad y darle supervisión, inclusive hasta que eso creo que es una de las cosas más interesantes, hasta con los gobiernos de oposición. Y también darle su lugar a esos gobernadores de oposición y decirles, no vamos a dejarlos, o sea, al desamparo, ¿no? Al contrario. Entonces yo sí creo que esto que está pasando, que de hecho el presidente, a pesar de que ya terminaron estas giras, van a seguir haciéndolas. Entonces eso es sumamente importante para que inclusive ese cambio del 1 de octubre no se vea tan drástico, ¿no? Que creo que es lo que siempre ha pasado en los gobiernos neoliberales. Cambiábamos día uno, abajo esto, abajo el otro, cambio de personas abruptamente, o sea, y aquí inclusive lo vemos en un gabinete en donde, ok, Rosa Isela está en seguridad, pero ahora va a estar en gobernación. O sea, son cambios como estratégicos que finalmente inclusive hasta relocalizan personas en lugar de que se vayan, ¿no? Y las que se van a otro proyecto que igual es en un segundo piso, que es el de Clara Brugada, ¿no? Entonces eso es como muy interesante porque realmente si hablamos de que hay continuidad y de que lo podemos hacer bien, y un ejemplo igual para los estados, o sea, porque ellos también deberían de ser un ejemplo. Bueno, primero seguir activos. Nuestro papel como militantes, como activistas, como analistas, como influencers, youtubers, o sea, todas las personas que no tienen un espacio de toma de decisión, que evidentemente este mensaje pues, directamente es para ellos, ¿no? Eso es la responsabilidad de responderle siempre al pueblo, porque lo que hacemos es por y para el pueblo, ¿no? Eso es lo primero para quienes están o quienes están en los espacios, quienes van a tomar espacios. Lo siguiente es para la militancia, que no es menor, es quien nos ha llevado hasta acá y quien realmente ha impulsado todo y quien concretamente fue a una urna y se levantó temprano e hizo lo que tenía que hacer para que esto siguiera. A esa gente es a la que yo como militante me debe, o sea, es como no es algo individual, ¿no? El mensaje para toda la militancia es no dejar a la presidenta sola, porque a pesar de que ella fue muy, muy, muy concreta en decir, yo desde ahora voy a responderle a todas y todos los mexicanos, no únicamente a un proyecto, me parece bastante importante, pero no por eso nosotros tenemos que dejarla a ella. Creo que se vienen cosas muy fuertes y lo que te decía, aprender de las lecciones de Latinoamérica. El presidente, afortunadamente, durante estos 6 años, jamás dejó que nos quedemos en nuestras casas. O sea, porque hay gente que erróneamente sigue creyendo que tenemos que salir cada 2 de junio, 3 años, 6 años, ¿no?
Y el presidente no lo hizo así. El presidente hizo que la militancia fuera activa, hizo que la militancia exigiera, hizo que la militancia saliera a las calles a exigir, a hablar del juicio de expresidentes, que se politizaran. Y esto tiene que seguir con y sin él, ¿no? Y él nos dice, vamos a estar todos escuchando un informe de gobierno, vamos a estar todos un 15 de septiembre, un 1 de octubre, pero también tenemos que estar un 1 de diciembre, que fue el día de la victoria, de su victoria, también tenemos que estar un 2 de junio, o sea, tenemos que, sobre todo, salir a defender el proyecto siempre en todos los espacios, porque si no, sí nos van a rebasar. Nos van a rebasar, yo creo que ahorita no hay un proyecto sólido de la derecha, pero sí creo que siempre cuando pensamos que no hay, nos sorprenden. Entonces creo que es momento de aglutinarnos, de organizarnos, de profundizar, de, si hubo un error, no volverlo a cometer dentro de las estructuras del partido, dentro de las instituciones del partido, fortalecerlas y sobre todo, ya para terminar, crear cuadros. Necesitamos cuadros políticos, necesitamos que ese relevo generacional que tanto se habla realmente se pueda profundizar desde acá. Hacia afuera hay que entender el contexto también, que es importante tener aliados de otros espacios, que a lo mejor vienen para acá otras personas que son impresentables, pero que también son necesarias para un proyecto, y el presidente lo dice en su libro, gracias, los males menores, ¿no? Pero sí crear cuadros políticos, porque tenemos una gran capacidad y tenemos un gran movimiento que requiere de gran responsabilidad, pero al mismo tiempo requiere de todas y todos nosotros estar formados para estar en escritorio, para estar en territorio y sobre todo para responderle a la gente. Yo soy Gracia Alzaga, soy abogada, política, activista, feminista y los invito a todas y a todos a ver la 4TV, a seguir las entrevistas y los programas que vienen.